Queridos hermanos y hermanas, la liturgia de la palabra de este segundo domingo de Navidad, pasadas ya las distracciones de los regalos y del comercio, nos ofrece la oportunidad para profundizar el misterio de la encarnación en nuestra vida cristiana. El libro del Eclesiástico, la primera lectura, nos introduce a esta reflexión presentando la obra de la sabiduría divina y eterna a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, el camino de preparación a su venida definitiva en medio de la humanidad. Y esto aconteció cuando la sabiduría divina, es decir, el mismo Hijo de Dios, asumió nuestra condición humana al hacerse uno de nosotros en la Navidad. Y el hermoso himno litúrgico de la carta de Pablo a la comunidad de Éfeso nos dice que Dios, antes de la creación del mundo, nos eligió también a nosotros para que fuéramos sus hijos adoptivos desde la eternidad. Y gracias a su Hijo hecho hombre. Por tanto, ser hijos de Dios es la gracia más grande que hemos recibido nosotros por el bautismo y que nos permite acceder a la santidad de la vida divina. Ser hijos de Dios es un tesoro que debemos valorar y por el que debemos sentirnos inmensamente agradecidos. Gratitud que nos compromete a una vida de fe profunda y a una esperanza viva que nos muevan a actuar en todo lugar y todo momento conforme a la dignidad de hijos de Dios. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos. Esto es lo que desea San Pablo a todos los discípulos de Jesús. Y el texto del Evangelio de San Juan que hemos escuchado hace luces importantes sobre la encarnación del Hijo de Dios, misterio que inicia ya al momento de la creación. En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Con esta solemne afirmación el Evangelio nos dice que la palabra eterna del Padre, es decir, el Hijo de Dios, existía desde la eternidad antes del tiempo y del mundo y que Él participó en la creación, como nos dice el libro del Génesis. Dijo Dios, haya luz y hubo luz. Dios crea con la palabra, dijo. Esta palabra de Dios definitiva y absoluta desde aquel momento resuena en todos los tiempos y sobre todo el universo y se hace presente también en el origen de la humanidad. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a imagen suya. Ese dijo, todo el primer capítulo del Génesis va en este, dijo Dios, la palabra que crea. Por tanto, por la palabra todo fue creado. Y desde ese momento ha acompañado el camino de la comunidad hasta traer la salvación del mundo. Es una palabra creadora, pero también redentora, que tiene eficacia en sí misma. Lo digo y lo hago. Esto valdría también para nosotros. Cuántas palabras decimos, pero no lo hacemos. Dios lo dice y lo hace. En la Sagrada Escritura encontramos el testimonio escrito del Hijo y de la actuación de la palabra. Allí podemos conocerla para que sea sustento de nuestra fe y vida cristiana.
Lo más extraordinario es que esa palabra ahora tiene un rostro concreto, Jesucristo. Al entrar en el espacio y en el tiempo, la palabra eterna y divina pone su morada entre nosotros y asume el rostro y la humanidad de Jesús para estar más cerca de nosotros. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. En los Evangelios encontramos el testimonio vivo e inspirado por el Espíritu de Dios de los que tuvieron la gracia de ver el rostro humano de la palabra de Jesús, imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Es el testimonio de los discípulos y apóstoles que compartieron la vida y la misión de Jesús y que vieron su gloria, la que recibió del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, la palabra de Dios no es un don para algunos, para pocos, sino para todos. Por eso nosotros que la hemos recibido gratuitamente tenemos que cuidarla con veneración, compartirla y darla a conocer a los demás con nuestro testimonio humilde, amable y respetuoso. Esta es la misión de todo bautizado: anunciar la alegría del Evangelio en todas partes y momentos, aun cuando se choca con las incomprensiones y rechazos, como lo fue por Jesús. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Vino a los suyos y los suyos no la reconocieron. El pueblo elegido prefirió las tinieblas de sus pensamientos y creencias humanas a la luz divina. Con sinceridad tenemos que reconocer que a menudo también nosotros preferimos las tinieblas o la mundanización, como la define el Papa Francisco. Nos dejamos llevar por un mundo indiferente a lo sobrenatural y que prescinde de Dios. Un mundo fabricado según sus gustos y caprichos, el mundo de los ídolos, de la soberbia, el orgullo, la autosuficiencia, el poder, el placer y la fama. La mundanización es rechazar a Dios y a la luz para optar por las tinieblas, cerrando las puertas a Dios como las cerraron a Jesús en Belén. No había lugar para ellos en la posada. Los cristianos estamos ante el gran reto de devolver el derecho de ciudadanía a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre por toda la humanidad, porque su presencia tiene una importancia trascendental en la construcción de un mundo más humano y fraterno. Es una tarea urgente y necesaria también en nuestro país, ante un vacío patente de los valores humanos, de la convivencia humana y pacífica, y ante el desconocimiento del valor de la vida humana, que se manifiesta en tantos casos de trata y tráfico de personas, de feminicidios e infanticidios. Y ya en estos primeros días del año ha causado conmoción y profundo dolor el horrendo crimen de un padre que ha quitado la vida a sus 4 niños, dejando gravemente herida a su esposa. Elevamos nuestra oración al Dios de la vida para esas víctimas, pero también para que semejante tragedia no vuelva a repetirse nunca más en nuestro país. Este problema es de toda la sociedad, por eso nadie puede quedar indiferente. Nos toca a todos actuar con urgencia y extremar esfuerzos para prevenir esos delitos y formar las conciencias de las personas, nuestras conciencias, al respeto sagrado de toda vida humana. En esta tarea
Está llamada a ejercer un rol fundamental la educación para que se ocupe prioritariamente en formar a los jóvenes y a los niños a los auténticos valores humanos y virtudes cristianas. En las escuelas y colegios hay que proponer con claridad la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para que nosotros vivamos como verdaderos hijos de Dios, como hermanos que se respetan y que se aman. Ser hijos de Dios, por tanto, es ser plenamente humanos, como nos dicen las maravillosas palabras que nos ha dejado San Agustín. Dios se humaniza para hacernos a nosotros divinos. Dios se humaniza para hacernos a nosotros divinos. Amén.